Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un nuevo acuerdo migratorio entre El Salvador y Estados Unidos. Un acuerdo que, por cierto, El propio presidente Bukele. ha calificado como sin precedentes. Exactamente. Y es que este acuerdo, ha generado muchas preguntas, ¿no? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué significa para ambos países? Bueno, para entender realmente la magnitud de este acuerdo, creo que es importante analizar el contexto, ¿no? Sí, el contexto. En este caso, hablamos de la visita de Marco Rubio a El Salvador. Claro, Rubio, el senador republicano por Florida, una figura clave en la política exterior de Estados Unidos. Exacto, sobre todo en lo que respecta a Latinoamérica. Y bueno, su visita a El Salvador, si no me equivoco, es parte de una gira más amplia por Centroamérica Así es. para promover la política migratoria de la administración Trump. Correcto. Y en este contexto, la oferta de Bukele a Rubio ha causado un gran revuelo. Sin duda. Ofrecer las cárceles salvadoreñas para recibir a criminales deportados de Estados Unidos. De cualquier nacionalidad. Exactamente, un punto importante. Claro, eso ha generado muchas reacciones, ¿no? Porque recordemos, El Salvador ya tiene sus propios desafíos con la violencia, con la sobrepoblación carcelaria. Claro. Es una propuesta, sin duda, audaz. Y me pregunto, ¿qué hay detrás de esta decisión de Bukele? ¿Es realmente una muestra de amistad, como lo calificó Rubio, o hay quizás motivaciones más estratégicas en juego? Esa es la pregunta clave. Algunos analistas sugieren que Bukele, busca fortalecer su relación con Estados Unidos. Lo cual tiene sentido, ¿no? Un socio estratégico vital para El Salvador. Claro, no olvidemos que Estados Unidos es una fuente importante de remesas para el país Exacto. y un actor clave en la lucha contra el crimen transnacional en la región. Sin duda. Entonces, podríamos decir que Bukele está buscando, digamos, un apoyo político y económico de Estados Unidos a cambio de esta colaboración en materia migratoria. Es una posibilidad. Y esto nos lleva a analizar los acuerdos previos entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte. Los acuerdos de 2019. Exactamente. Que, si mal no recuerdo, permitían a Estados Unidos deportar migrantes a Centroamérica si no habían solicitado asilo en el país de tránsito. Correcto. Aunque solo Guatemala llegó a implementar ese acuerdo. Y generó mucha controversia Mucha controversia, sí. por las implicaciones para los derechos de los migrantes. Claro. ¿En qué se diferencia este nuevo acuerdo? ¿En qué se diferencia de lo que se había intentado antes? Bueno, la diferencia fundamental radica en la disposición de El Salvador a recibir no solo a migrantes en tránsito, sino también a criminales deportados de Estados Unidos. Sin importar su nacionalidad. Exactamente. Y esto, es una apuesta arriesgada para Bukele. Porque podría generar tensiones internas. Claro. Un aumento de la violencia en el país. Sin duda. Es decir, aceptar a criminales deportados de Estados Unidos que potencialmente podrían ser miembros de pandillas como la MC-13 o incluso del Tren de Aragua, Una organización criminal transnacional. originaria de Venezuela. Correcto. Implica, sin duda, riesgos considerables para la seguridad de El Salvador. ¿Qué medidas se están considerando para mitigar esos riesgos? ¿Qué se está haciendo para garantizar que esto no se convierta en un problema aún mayor? Esa es la pregunta crucial. Y hasta ahora, no tenemos respuestas claras. Ya. El gobierno de Bukele ha prometido invertir en el sistema penitenciario, Fortalecer la seguridad. prevenir la expansión del crimen organizado. Pero claro, invertir en el sistema penitenciario no resuelve el problema de fondo. Exactamente. La falta de oportunidades económicas, la exclusión social. Las causas de la violencia y la migración. ¿Cómo se está abordando esa problemática? Ese es el punto clave que muchos críticos señalan. Hasta ahora, el gobierno de Bukele no ha presentado un plan integral para abordar esas causas estructurales de la migración, Se centra en la contención del flujo migratorio. pero no en la creación de condiciones que permitan a los salvadoreños prosperar en su propio país. Claro, y hablando de la contención del flujo migratorio, este acuerdo parece alinearse, en gran medida, con la política migratoria de la administración Trump. Una política que, digamos, ha sido bastante restrictiva, sin duda. Podríamos decir que Estados Unidos está externalizando el control migratorio, delegando la responsabilidad a países como El Salvador, Este acuerdo refleja la estrategia de la administración Trump. de trasladar la gestión migratoria a los países de origen y tránsito, Exacto. lo cual plantea serias interrogantes sobre la soberanía de El Salvador. Y su capacidad real para manejar un flujo masivo de deportados. Es una situación compleja. De muchos seres. Y me gustaría, si te parece, profundizar en las posibles consecuencias de este acuerdo para la población salvadoreña. Por supuesto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios que se vislumbran? Empecemos por los riesgos. Uno de los principales temores es que la llegada masiva de criminales deportados aumente la violencia y la inseguridad en El Salvador.
Sin duda, una preocupación latente. El Salvador, ya enfrenta altos índices de criminalidad. Y la llegada de individuos, digamos, con historiales delictivos. Esto exacerbar la situación. Especialmente si no se implementan programas de reinserción social adecuados. Claro. Y no podemos olvidar el impacto en el sistema penitenciario salvadoreño. Que ella enfrenta problemas de hacinamiento. Exacto, y falta de recursos. ¿Cómo se planea afrontar este desafío? ¿Cómo se va a manejar esta situación? Bueno, el gobierno de Bukele ha anunciado la construcción de nuevas cárceles. Cárceles de máxima seguridad. Y la modernización de las existentes. Con apoyo, por supuesto, financiero y técnico de Estados Unidos. Así es. Suena prometedor, pero será suficiente. Será suficiente para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Hay voces, ¿no?, que cuestionan la capacidad del sistema penitenciario salvadoreño para manejar, digamos, un aumento significativo de la población carcelaria. Es cierto, la capacidad del sistema penitenciario es un tema crucial. Y aquí, por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. Sí, es necesario que el gobierno de Bukele garantice un manejo responsable de los recursos. Y que se respeten los derechos de los deportados. Por supuesto, incluyendo el acceso a servicios básicos como atención médica, oportunidades de reinserción social. Exactamente. Y más allá del sistema penitenciario, ¿qué impacto podría tener este acuerdo en la sociedad salvadoreña en general? Podría aumentar, por ejemplo, la xenofobia O la discriminación. hacia los deportados. Es una preocupación legítima. La llegada masiva de deportados, muchos de los cuales podrían tener dificultades para integrarse a la sociedad salvadoreña, Claro. podría generar tensiones sociales. Y un aumento de la xenofobia. Es fundamental que el gobierno implemente programas de sensibilización. Y que fomente una cultura de inclusión. Exacto. Y ahí, por supuesto, el papel de la sociedad civil, de las organizaciones internacionales es crucial. ¿Qué tipo de apoyo pueden brindar a los deportados para facilitar su reinserción social? ¿Qué se está haciendo desde ese lado? Organizaciones como ASENENUR, la OIM, ya están trabajando en El Salvador. Brindando asistencia legal, apoyo psicosocial. Programas de capacitación. A migrantes, a refugiados, Su experiencia y capacidad de gestión serán fundamentales. para atender las necesidades de los deportados. Sin duda. Es alentador saber que hay organizaciones con experiencia en el terreno. Y hablando de experiencia, este no es el primer acuerdo migratorio entre El Salvador y Estados Unidos. Correcto. ¿Qué lecciones se han aprendido de experiencias previas? ¿Qué se ha hecho antes y qué podemos aprender de eso? En el pasado se han firmado acuerdos de cooperación migratoria, Que no han tenido el impacto esperado. principalmente por la falta de voluntad política, Y de recursos. para implementarlos adecuadamente. Claro. Es crucial que este nuevo acuerdo no se quede en papel, que se traduzca en acciones concretas que beneficien tanto a El Salvador como a Estados Unidos. Exactamente. Y aquí volvemos a la figura de Nayib Bukele. Su liderazgo ha sido clave para la firma de este acuerdo, pero también ha generado controversia. ¿Cómo influye su estilo de gobierno en la implementación de este acuerdo? ¿Cómo va a afectar su forma de gobernar a la hora de poner en práctica este acuerdo? Bukele ha adoptado un estilo de gobierno que algunos califican como populista. Y autoritario. Su manejo de la pandemia, su control sobre el poder legislativo, han generado críticas. De la comunidad internacional. Es difícil predecir cómo su liderazgo impactará en la implementación de este acuerdo, pero es un factor a tener en cuenta. Sin duda. Y más allá del liderazgo de Bukele, hay que analizar las implicaciones a largo plazo de este acuerdo. Podría sentar un precedente para otros países de la región. ¿Es esta una solución sostenible al problema de la migración? Esa es la gran pregunta. Si este acuerdo resulta exitoso, desde la perspectiva de Estados Unidos. Es probable que veamos acuerdos similares con otros países de Centroamérica. Correcto. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo dependerá de la capacidad de El Salvador para gestionar el flujo de deportados y, por supuesto, de la voluntad de Estados Unidos para brindar el apoyo necesario. Y no olvidemos el impacto en la propia política migratoria de Estados Unidos. ¿Podría este acuerdo servir para justificar políticas aún más restrictivas en el futuro? Es una posibilidad que hay que considerar. La administración Trump ha mantenido una postura firme. En contra de la migración irregular. Y este acuerdo podría interpretarse como una victoria para su enfoque. Es importante que la sociedad estadounidense esté atenta a las posibles consecuencias de este acuerdo para los derechos de los migrantes. Sin duda. Es un tema complejo. Que requiere un análisis profundo. Y una mirada crítica. Y me gustaría, si te parece, profundizar en la perspectiva de los propios migrantes. ¿Cuáles son sus motivaciones para migrar? ¿Qué riesgos enfrentan en su viaje hacia Estados Unidos? ¿Qué alternativas existen para abordar las causas estructurales de la migración? Claro que sí.
Para comprender la complejidad de este fenómeno es fundamental escuchar las voces de los propios migrantes. Muchos huyen de la violencia, de la pobreza, de la falta de oportunidades en sus países de origen. Emprenden un viaje peligroso, exponiéndose a la explotación, al abuso e incluso a la muerte. Es necesario comprender que la migración no es una decisión que se toma a la ligera. Claro, Detrás de cada persona que emprende este viaje, hay historias. hay historias de dolor, de necesidad, de búsqueda de un futuro mejor. Actualmente. Y a menudo estas historias se ven, digamos, opacadas por el debate político, por las cifras Que estadísticas, es importante recordar, que estamos hablando de seres humanos, con sueños, con anhelos. con derechos. Exacto. Y es crucial que cualquier política migratoria, ya sea en Estados Unidos, en El Salvador o en cualquier otro país, se centre en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y hablando de derechos humanos, este acuerdo migratorio, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los migrantes. ¿Cuáles son sus principales críticas? ¿Qué les preocupa a estas organizaciones? Bueno, argumentan que este acuerdo podría poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los deportados, Especialmente a aquellos que son vulnerables. o que han sufrido traumas en su país de origen. Claro. También señalan que el sistema de asilo en Estados Unidos está siendo debilitado. Lo que deja a muchos migrantes sin opciones legales para buscar protección. Exacto. Es decir, este acuerdo podría estar cerrando las puertas a personas que legítimamente necesitan protección internacional. Esa es la preocupación principal. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad de la sociedad civil. Y de los medios de comunicación. Es fundamental que se visibilicen las historias de los migrantes, que se documenten las violaciones a sus derechos y que se exija a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones internacionales. Y no solo eso, sino que también se deben abordar las causas estructurales de la migración. La pobreza. La desigualdad. La violencia. Si no, estaremos simplemente conteniendo el flujo migratorio sin resolver el problema de fondo. Coincido. La cooperación internacional para el desarrollo es fundamental Para crear oportunidades en los países de origen. y para promover la paz y la seguridad en la región. En definitiva, este acuerdo migratorio entre El Salvador y Estados Unidos es un tema complejo. Con implicaciones profundas. Para ambos países, Y para la región en general. nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la gestión migratoria La necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes. y la importancia de abordar las causas estructurales de la migración. Así es. Y nos invita a seguir informándonos, a cuestionar las narrativas simplistas y a buscar soluciones que sean justas, humanas y sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el acuerdo migratorio entre El Salvador y Estados Unidos. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender este tema tan relevante. Hasta el próximo episodio de The Deep Dive.